Todas las cosas que Jesús mandó guardar tienen un objetivo específico y definido: alcanzar a los perdidos, anunciar el Evangelio. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. En esta lección y la siguiente analizaremos los mandamientos de Jesús del tercer grupo, B. Recordemos siempre que todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en tres grandes grupos: ven, permanece y ve. Ven tiene que ver con evangelismo, con ir a los perdidos, con alcanzar al mundo con el evangelio. Permanece tiene que ver con el discipulado, con enseñar la palabra a los que hemos ganado para Cristo y edificarlos en su fe para que crezcan espiritualmente, descubran y ejerciten sus dones espirituales y el llamado de Dios para sus vidas. B tiene que ver con misiones, con enviar a los que estamos discipulando a repetir el proceso de evangelizar, discipular y enviar. Los mandamientos de Jesús de este tercer grupo, también conocidos como mandamientos misioneros, son 32 y pueden dividirse en dos partes. Primera, mandamientos al ir, 16. Segunda, mandamientos al llegar, 16. Jesús prometió que seríamos testigos suyos desde el lugar en donde estamos hasta lo último de la tierra en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Somos todos llamados a ir hasta lo último de la tierra. Aquí podemos tener dos posturas distintas. Puede estar aquel al que le tiene temor, al querer ir más allá, tiene temor al saber de que recibimos un llamado de parte de Jesús a ir hasta las naciones, hasta lo último de la tierra, porque es claro el mensaje de Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán por testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les da un paso, una serie de pasos a seguir, de dónde comienzan y hasta dónde terminan. Entonces, muchos le tienen temor a esto y se preguntan, ¿cómo puedo yo servir a Dios en otros lugares? ¿Cómo puedo ir yo hasta el último de la tierra? Para empezar, ni dinero tengo para viajar. Segunda, no tengo ni papeles. Tercera, no sé ni a dónde tengo que ir. Cuarta, no sé ni qué les voy a decir. Y entonces se convierte en una prohibición de parte nuestra a que Dios nos quiera usar. Y el otro lado de esta postura es el no querer poner en práctica lo que Dios ya me dijo. ¿Por qué? Porque yo quiero ir hasta lo último de la tierra. Yo sí tengo el deseo. Yo sí tengo la disposición de ir más allá. Pero yo no lo hago ahorita porque pues en este momento tal vez no tengo los recursos, porque en este momento tal vez no tengo definido las cosas. Sí lo quiero hacer, pero la idea que yo tengo es, lo voy a hacer una vez que lo tenga y me voy a apartar al lugar más lejano donde Dios me mande. Me voy a meter a las montañas, me voy a ir a África, me voy a ir a todos los lugares más lejanos de la tierra donde nadie ha ido. Ahí yo voy a ir. Pero el problema con esa persona es que no comienza con los suyos. Entonces Jesús es específico. Cuando les da este mandamiento en Hechos 1:8, los discípulos le preguntaban, Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a ser restaurado el reino? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuándo comenzarán a suceder todas las cosas que nos anunciaste? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Jesús no les contesta esa pregunta. Y él les dice, pero recibirán poder. Lo más importante de todo esto no es el hecho de comenzar a investigar y dar fechas y
y es que en el 2025, y es que en el 2026, y es que en el 2030 esto se va a acabar. Se han levantado una cantidad inmensa de falsos profetas, porque pues es lo que son, dando fechas, dando tiempos respecto a la venida de Jesucristo. Jesús no nos pidió eso. Jesús no nos pidió eso. Él nos dejó una tarea importante. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sí nos dijo que tuviéramos cuidado y estuviéramos pendientes de las señales que vendrían, que nos anunciarían el fin, pero pues puede ser un final extendido, puede ser un final corto, puede ser un final mediano, no lo sabemos y no es algo que nos corresponda. ¿Qué es lo que sí nos corresponde? Tener entendimiento de lo que Jesús nos dijo, pero recibirán poder y me serán por testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Comienza con los tuyos, comienza con los de tu casa, comienza con los de tu comunidad, comienza con los que son cercanos a ti. En Judea, extiéndete al resto, pásate a la siguiente colonia, pásate con los vecinos, ve tal vez a otra alcaldía, ve a otro estado. Van a ser en Samaria, dice. Pues comenzamos entonces, vamos a hacer un recorrido. Ya empecé, ya me encargué de evangelizar a mi familia, a mi colonia, a la alcaldía en la que vivo. Ya empecé con las otras alcaldías, ya cubrí toda la Ciudad de México. Me voy para el Estado de México. Ya cubrí el Estado de México, me voy para Puebla, me voy para Morelos. Ya cubrí todo eso, ya cubrí todo México. Que Dios me mande a otro país. Esto es una forma, no quiere decir que sea la única o la máxima, simplemente es una forma en la cual podemos poner en práctica esto, porque pues puede ser que Dios a cada uno de nosotros nos diga, ¿sabes qué? Vámonos, desde este momento vámonos, vámonos, te voy a llevar para otro país, quiero que me sirvas allá. Pero sí es bien claro, si tú no has comenzado a servir a Dios desde lo básico, desde lo principal que es en tu casa, con tu familia, a dar un buen testimonio ante tu comunidad, pues si no te permite ser usado por Dios ahí, menos Dios te va a usar en otro lado. Entonces es importante tener esto claro. Y lo segundo, estoy dispuesto a lo que Dios me mande a hacer, a donde Dios me lleve, a donde Dios me lleve. Pareciera que la iglesia primitiva había comenzado de la mejor manera y que todo iba pintando color de rosa, porque en una predicación, ¿cuántos se convirtieron en la primera predicación? 3,000 en la primera, y en la segunda 5,000. 8,000 personas se habían convertido a Jesucristo, habían aceptado a Jesús como su Señor, habían sido bautizados y se habían añadido a la iglesia y ya eran llamados cristianos. Y leemos durante los 7 primeros capítulos del libro de los Hechos el crecimiento que había tenido la iglesia. Pero ¿saben qué habían hecho? Habían cometido un gran error. No habían seguido al pie de la letra las indicaciones de Jesús. ¿Y qué pasó en Hechos 8:1? ¿Qué dice Hechos 8:1? Abran ahí su Biblia, alguien que traiga la Biblia. Lea Hechos 8:1 en voz alta. Póngase de pie. Ahí está. O sea, ¿se dan cuenta cómo coincide un versículo con el otro? Dicen por ahí, ¿no? Que el que no es obediente a lo que dice Hechos 1:8, Dios le aplica Hechos 8:1. Si tú no eres obediente a lo que Dios ya te trazó y les dijo, claro, me serán por testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué hicieron? Se habían quedado únicamente en Jerusalén. Y dice ahí, claro, que comenzó una persecución sobre los que estaban en Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado? Se esparcieron ¿a dónde? A donde Jesús los había mandado. Judea, Samaria. Entonces, a veces pasa eso. No somos obedientes a lo que Dios nos ha trazado, a lo que nosotros tenemos que hacer, a lo que tenemos que poner en práctica. Y dice Dios, bueno, ¿no quieres por las buenas? Pues va a ser por las malas.
pero de que se hace la obra de Dios, se hace. Y si no es contigo, es con otra persona. Entonces, pues digo, yo prefiero, si Dios me está dando la oportunidad, la bendición, el privilegio de servirle, pues ser obediente a lo que Él me está mandando, ir a donde Él me ponga. Pareciera o a veces tal vez no sea lo más grato, lo más deseado para nosotros, el lugar en el que Dios nos quiere llevar, o el lugar en el que Dios nos pone a servir. Tal vez no es lo más grato, pero pues ya no estamos para contentillos como para buscar que Dios nos acomode donde a nosotros nos plazca. A veces le preguntas a la gente, ¿por qué no estás sirviendo? No, pues es que la verdad es que los ministerios en los que, o los lugares en los que están sirviendo aquí en la iglesia donde me congrego, no me gustan, no me gustan. Y estás buscando lo que te acomode, lo que te sientas a gusto. Y es cierto, el ministerio es algo que se tiene que disfrutar, pero yo no puedo estar esperando total comodidad para poder servir a Dios, porque no se trata de eso el servicio a Dios. Hay dificultades, hay necesidades, hay problemas, hay persecución, hablan mal de uno. A todas esas cosas nos exponemos. Pero lo más importante de todo es saber que lo que estoy haciendo es aquello que Dios me ha mandado. Entonces, claro que sí, eso es un sí rotundo, que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ir a dar el Evangelio, a dar las buenas de Jesús hasta lo último de la tierra. Cuál va a ser para nosotros lo último de la tierra? Estamos en México, uno pensaría, pues, ¿qué sería lo más lejano de México? Dice por allá, estudia China. Cuatro vientos, hasta, tal vez para mí, hasta el último de la tierra sea cuatro vientos. Tal vez para mí, hasta el último de la tierra sea la China. Quién es quien lo va a definir? Pues es Dios, es Dios. Pero sí es importante que aprendamos a hacerlo desde un inicio. Señor, desde mi hogar, desde mi casa, yo comienzo a servirte, yo comienzo a dar testimonio de ti, yo comienzo a anunciar tu palabra. Y una necesidad que cuando yo anuncio el evangelio con los que me rodean, con los que son cercanos a mí, pues obviamente no solamente se trate de palabras, sino también de que yo esté demostrando con mi vida que el evangelio vive en mí y que el evangelio tiene poder. La mayor evidencia del poder de Dios sobre una persona no son las señales, no son las sanidades, no son los milagros. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Uno solo regresó, dando gloria y dando gracias a Dios. ¿Y los otros 9 qué hicieron? Yo no sé, yo tal vez uno se puede imaginar, ¿no? Se fueron a celebrar de que ya habían sido limpiadas, vamos a cotorreárnoslas un rato, vamos a aprovechar. Pues no nos podían ni ver, no podíamos salir, no podíamos echar cotorreo con los amigos, ahora sí podemos, vamos a aprovechar. Y a veces eso pasa. Estamos más deseosos, más sorprendidos por milagros que vemos, por señales que vemos, que por la misma transformación que hace el Evangelio. Y eso, tanto, yo creo que para mí, para la mayoría de nosotros, si no es, o debería ser para todos, la mayor bendición, la mayor evidencia en una persona del poder de Dios es la transformación de su vida. Saber lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos ha transformado, que dejamos de hacer lo malo, comenzamos a hacer lo bueno. Que tal vez no tenemos la mayor facilidad de palabra, no somos 100% carismáticos para hablar de Jesús, pero mi vida te da testimonio de la transformación de Jesús, del poder de Jesús, del poder del Evangelio. Y es ese mismo poder el que yo tengo que enseñar y el que yo tengo que anunciar. Por eso Jesús les decía a cada uno de los que sanaba, ¿no? ¿Qué les decía Jesús? Ve a los de tu casa, ve a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y eso pregúntatelo a ti mismo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo?
Si no ha sido tanto, no es porque Dios no pueda, es porque no se lo hemos permitido. Pero la obra de Dios, ahí está. El deseo de Dios de que nuestras vidas sean transformadas, ahí está. Pero a veces la falta de disposición de nosotros, la falta de entrega, pues es lo que detiene. Y pueden pasar años, 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 años. Y vamos a seguir en el mismo nivel espiritual, si así lo vemos, en la misma etapa de crecimiento. Seguimos gateando, seguimos necesitando papillas, seguimos necesitando que nos cambien los pañales, porque seguimos haciendo berrinche, porque seguimos siendo niños. Y así pasan años, años y años. Cuando el propósito y el deseo de Dios es que nuestra vida vaya en crecimiento. Amén. Entonces, vamos a ver cuáles son cuáles son parte de los mandamientos referentes al ir. Todo comenzó en una reunión de oración. El Espíritu Santo cayó sobre una iglesia relativamente pequeña, una iglesia de 300 personas. Y cuando cayó el Espíritu Santo, tocó a 24 familias. Y decidieron que iban a cubrir las 24 horas del día en oración. Poco después se unieron 72 familias más. Sin saberlo, ellos habían comenzado una cadena de oración que iba a durar 100 años sin parar. Y todo fue basado en la convicción de un versículo levítico, que el fuego del altar no debe de apagarse. Pero a través de este movimiento de oración que acababa de empezar sin saberlo, hubo un movimiento misionero que iba a empezar, que iba a cambiar las misiones para siempre. Y el día de hoy quiero contarte la historia de dos misioneros. Estos dos misioneros moravos decidieron que querían dar su vida por el Evangelio. Al escuchar que un hombre egoísta con planes de hacerse más rico iba a llegar a África, y este hombre tenía la intención de comprar entre 2,000 a 3,000 esclavos para llevarlos a una isla donde iban a morir dentro de unos pocos años. Iba a llevarlos a cultivar para que él se hiciera rico. Y cuando estos dos misioneros moravos escucharon esto, se indignaron y fueron con este hombre que iba a comprar a los esclavos y negociaron con él y le preguntaron si él estaría dispuesto a llevarlos en el barco junto con los esclavos para que él pudiera predicar el Evangelio. Y este hombre les dio una respuesta dura. Les dijo que si él algún día viera un esclavo náufrago en el mar, los dejaría ahogarse o los metería en un cuarto donde jamás pudieran predicar el Evangelio en su isla. Él estaba harto del cristianismo. Y entonces estos dos misioneros moravos hicieron algo que pocas veces vemos en la historia de la humanidad. Fueron a sus casas, vendieron todo lo que tenían, se lo dieron a su iglesia y a los pobres y regresaron con el dueño y le preguntaron al dueño si él estaría dispuesto a comprarlos a ellos como esclavos, con tal de que ellos pudieran predicar el Evangelio a estos 2,000 o 3,000 esclavos que él iba a comprar en el barco. Y poco se ha escuchado acerca de estos misioneros, pero la historia más impactante de esto es cuando se está alejando el barco de la orilla del mar. Están reunidos las familias de estos dos misioneros jóvenes y están con lágrimas en sus ojos, están llorando y se están preguntando ¿por qué harían esto? Y en este momento uno de ellos saca la cabeza por la ventana y grita la última frase que su familia lo escucha decir en su vida porque jamás lo vuelven a ver. Y grita esto: que el cordero que fue sacrificado reciba la recompensa de su sacrificio. Y el barco sale adelante. Su familia jamás lo vuelve a ver. Y este movimiento comienza en la oración. Tu vida y mi vida se encienden por el Espíritu Santo y por Dios cuando vivimos una vida de oración, porque la oración nos lleva a hacer cosas radicales. Pero la historia no acaba ahí. Años después llegan
nuevas personas a esta isla y encuentran algo interesante. Encuentran un lugar que está lleno de cruces, todos los esclavos que habían sido enterrados, y en medio de este lugar, 2 estatuas de estos 2 hombres que dieron su vida por el Evangelio. Estos 2 hombres que decidieron que su vida era para servir a Jesús. ¿Y sabes qué necesita este mundo? Este mundo necesita hombres y mujeres que están dispuestos a encontrar su libertad y cedérselo a Jesús. Porque la razón de vivir es para que el Cordero, Jesús, quien fue sacrificado, reciba la recompensa de su sacrificio. Y esto es la historia de los 2 misioneros moravios. En 1722, el conde Nicolás Ludwig von Zinzendorf acogió en una finca de la Alta Alsacia, en la actual frontera germano-polaca, a un grupo de protestantes perseguidos de Moravia. Cerca de la localidad de Bettelsdorf fundaron la comunidad de Herrnhut, o Hermandad de Moravia. Otras personas de opiniones divergentes también encontraron allí un lugar de libertad religiosa. El 13 de agosto de 1727 se registra lo que se consideró un movimiento del Espíritu Santo y con ello una decisiva experiencia de unidad. De este suceso surgió un afán de proyección misionera sorprendente que comenzó entre los esclavos de la isla de Santo Tomás en las islas occidentales en 1732. Con la misma motivación, esta hermandad también llevó su mensaje a América, especialmente a Surinam, donde había muchas haciendas con esclavos africanos. Además de la Biblia, les otorgaron asistencia médica, escuelas y conocimientos técnicos, ocupándose primero de los esclavos cimarrones, quienes se habían fugado a las profundidades de la jungla. Actualmente existen 67 congregaciones de la hermandad en Surinam. Durante este tiempo, la espiritualidad morava fue esencialmente misionera, pues se manifestó en un activismo sacrificial por la conversión de los paganos, creciente en su entusiasmo por el Cordero inmolado como tipo revelado y sombra a través de las páginas de las Escrituras. La espiritualidad del conde Zinzendorf influenció a los moravos en una religión de corazón cálido que persistió en oración de día y noche y fue manifestada en un fervor misionero sin par. La primera parte de estos mandamientos misioneros de Jesús es para cuando vamos al lugar que Él nos ha enviado, mientras vamos yendo, y que debemos ejercitar desde el lugar en donde estamos hacia afuera. Y a medida que los obedecemos, Dios nos va abriendo el horizonte y nos va poniendo nuevos retos y desafíos. Y nos va revelando poco a poco su voluntad hasta que, con base a nuestra fidelidad, nos dice clara y específicamente a dónde y a quiénes quiere que sirvamos por el resto de nuestra vida. Jesús prometió que seríamos sus testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Mientras eso sucede, debemos ejercitar estos mandamientos misioneros en el orden que Él los definió, comenzando por nuestro hogar, el lugar donde estamos, Jerusalén. Si somos fieles allí, entonces Dios nos irá revelando y guiando a Samaria, que simbolizan lugares cercanos, pero diferentes culturas y socialmente al de nuestro entorno, como otros barrios o cárceles, hospitales, orfanatorios, asilos, cinturones de pobreza, calles, etc. Si somos fieles allí, entonces Dios nos guiará y revelará Judea, que simboliza lugares y personas más allá de nuestros límites geográficos o culturales, como otros lugares dentro de nuestra propia nación, si es que Dios ha determinado que salgamos, personas de diferente raza, cultura, ideología o idiosincrasia dentro de nuestra propia ciudad. Un ejemplo muy real de esto es cuando Dios llama a alguien a servir a los adictos a las drogas y abre una casa donde los sirve y aplica estos mandamientos de Jesucristo en sus vidas. El mismo patrón de fidelidad aplica para ir hasta lo último de la tierra. Muchos cristianos erróneamente están esperando que Dios los llame a la obra misionera en naciones extranjeras, pero no hacen absolutamente nada en la obra misionera que tienen frente de ellos, comenzando por su hogar y su vecindario,
La obra misionera comienza en la casa y de ahí se extiende hacia afuera hasta llegar a naciones lejanas. Mandamientos misioneros al ir. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Analicemos pues 10 mandamientos misioneros de Jesús con los que debemos empezar desde donde estamos. Número 1, no vayan por camino de gentiles. No vayan por camino de gentiles. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. El camino por el cual voy es muy importante. Proverbios nos advierte que no andemos por el camino de los pecadores, que no entremos en el camino de los impíos ni andemos en el camino de los malos, porque es como la oscuridad, y su fin es camino de muerte. En otras palabras, no imitemos a los que no conocen a Dios, no vayamos según sus métodos ni sus costumbres. Número 2, no entren en ciudad de samaritanos. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Todo tiene su tiempo. El tiempo de los samaritanos no había llegado. Era el tiempo de Israel, no de Samaria. A Jerusalén le reprochó que no había conocido el tiempo de su visitación. Hay tiempos de visitación. Tenemos que reconocerlos. Jesús no enseñó a los fariseos, ni a los soldados romanos, ni a los ricos. Enseñó a 12 hombres que sí querían oír. Cuando creció el grupo a 70, los confrontó y le volvieron a quedar 12. No debemos ir a los que no quieren oír, no a aquellos cuyo tiempo no ha llegado. Debemos ir a los que ya les llegó el tiempo, discipular a los que tienen hambre. ¿Cómo vamos a saber?
Primero debemos de ser discipulados y entonces lo sabremos con certeza. Tercero, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hechos 16 del 6 al 9. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: Ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Este mandamiento establece los límites de tu llamado. ¿Debo limitarme a donde el Señor me está enviando? ¿Solo así tendré éxito? ¿Sabes a dónde te ha llamado Dios? Tal vez sea con los niños. No pierdas el tiempo con los grandes. Limítate a los que Dios te ha enviado, para que lo que tienes que dar lo des de lleno a quienes tienes que darlo, y no lo desparrames hacia otros. ¿Te ha llamado Dios con los enfermos? Limítate allí. Los de SIDA, los ancianos, los jóvenes, los viciosos, los custodios, los hermanos, la iglesia. Limítate, pero primero asegúrate de ser discípulo. Luego sabrás con quiénes te ha llamado Jesús. Cuarto, yendo, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debemos predicar acerca del reino de los cielos. ¿Conoces todas las parábolas del reino de los cielos? ¿Sabes en qué consiste el reino de los cielos? ¿Sabes en qué no consiste? ¿Sabes cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo se entra? ¿Conoces sus estatutos, sus requerimientos, sus leyes? El reino de los cielos debe ser el arranque inicial al ser enviados. Los que responden al llamado del reino de los cielos, esos deben ser discipulados. Primero los bautizó, luego les enseñó todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos. Y luego, el Señor nos lo indicará si somos discípulos. Quinto, sanen enfermos. Marcos 16:18. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Es una orden, es un mandamiento. Sanen enfermos. No dice oren por los enfermos, dice sanen los enfermos. Escrito está: estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El discípulo no sigue las señales siguen al discípulo. Por eso cuando el discípulo se ve frente a un enfermo lo sana, porque el discípulo es equipado por Jesús con autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es parte de su provisión como enviado o misionero. El discípulo no anda llamando a los enfermos, no. Él predica acerca del reino de los cielos. Los que responden al reino se acercan. De los que se acercan, si hay enfermos, los sanan. Así sucedió la mayor parte del tiempo con los primeros discípulos. Hechos 5, 14 al 16. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. ¿Cómo podemos obedecer esta orden de Jesús de sanar enfermos en la práctica?
bien decía ahí, ¿no? Las señales o la sanidad debe de seguir aquel ajá. El discípulo no sigue las señales o las sanidades o los prodigios, más bien al revés. Las señales, las sanidades, los prodigios siguen al discípulo y son un resultado de la predicación. Ay, no recuerdo qué capítulo es de Hechos, creo que es Hechos 20. Ahorita si alguien sabe, ayúdame a recordar. Donde oran a Dios y les dicen, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o concédeles denuedo a tus siervos para predicar tu palabra mientras extiendes tu mano para hacer señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:29. Léelo, Paco, porfa. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando vienen orando, el lugar en el que estaban considerando tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran un corazón, un alma y ningún deseo de su propio, nada de lo que sería, sino que tenían todas las cosas. ¿Qué recibieron como resultado de la oración? La llenura del Espíritu Santo. Ese fue el resultado de la oración, de lo que ellos pidieron. Ellos no le pidieron a Dios, Señor, danos poder para sanar a los enfermos. Ellos no le pidieron, Señor, ayúdanos a hacer milagros. Ayúdanos a que cuando pongamos las manos sobre la gente, cuando oremos por la gente, ellos sean sanados y se levanten los que no caminan, comiencen a caminar, los que son ciegos comiencen. Ellos no oraron eso. Ellos no lo oraron. ¿Qué fue lo que oraron? ¿Qué fue lo que pidieron en su oración? Danos denuedo para anunciar tu palabra. Danos denuedo para anunciar tu palabra. Ese es el trabajo del siervo de Dios. Anunciar la palabra de Dios. Valentía, pues, pundonor como pasión para hacerlo. Eso es lo que el siervo de Dios debe hacer. Predicar, anunciar la palabra, pedirle a Dios denuedo, pedirle a Dios poder, pedirle a Dios autoridad para enseñar su palabra. El resultado de esa oración fueron llenos del Espíritu Santo y ahí no dice que comenzaron a sanar a la gente, ahí no dice que comenzaron a echar demonios, que comenzaron a orar por los enfermos, no dice eso. ¿Qué dice? Como resultado de la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a anunciar la palabra de Dios. Comenzaron a anunciar la palabra de Dios. A veces la gente quiere ver y a veces dicen que el resultado de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con las señales. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y se ha enseñado que si tú no oras en lenguas, pues no has recibido la llenura del Espíritu Santo. Y te preguntan, oye, ¿tú oras en lenguas? ¿Qué crees que no? ¿A poco? ¿Y cuántos años llevas en el Evangelio? Pues ya llevo como 10. ¿Y no oras en lenguas? No, hermano, no. Algo está mal. Algo está mal, arrepiéntete. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Esa no es es una evidencia, sí. Sí es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, el orar en lenguas. Pero no es la principal. No es la principal y no es la única. La principal evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el valor para anunciar el Evangelio. El poder para anunciar el Evangelio. Que al lugar al que yo voy, hablo de Jesús.
gente con la que me acerco les hablo de Cristo, con valentía, con poder, con autoridad, porque esa es la autoridad, el poder, la valentía que ha depositado el Espíritu Santo en mí. ¿Qué va a venir detrás de ello? Las señales, los prodigios, las sanidades. Pero nuevamente, las señales, los prodigios, la sanidad, la sanidad siguen al discípulo y no al revés. Entonces, no estemos buscando las cosas, las manifestaciones poderosas, porque eso no es lo que Dios nos enseña, no es lo que Dios nos pide. Yo no estoy diciendo que esté mal hacerlo, no, porque pues es parte de, pero yo no tengo por qué buscarla. Ahora, ¿cómo obedezco esta orden de Jesús de sanar enfermos en la práctica? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué dice ahí que dice la escritura ahí en Hechos que la gente se acercaba para únicamente que la sombra de Pedro pasara para que fueran sanados? ¿La sombra de Pedro sanaba? ¿Tenía tal poder la sombra de Pedro como para sanar a la gente? Obviamente no. Era el resultado de la predicación lo que venía consecuente. Por eso les dice, Señor, conceda a tus siervos que con todo denuedo anuncien tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios en el santo nombre de tu Hijo Jesús. No es que la sombra sanara, era el resultado de lo que los apóstoles estaban haciendo y el resultado de la fe de aquellas personas que se acercaban. ¿Qué es lo que acostumbra ahora el cristiano? Hay alguien enfermo y ¿qué hacemos? Oramos por el enfermo. ¿Por qué oramos? Pero ¿quién dice que oremos por el enfermo? Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y está el enfermo, ¿y qué es lo que hacemos? Venimos ante él, imponemos manos y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre la vida de este hombre y sánalo ya. Espérame tantito, Jesús no lo enseñó de ese modo. ¿Qué dijo Jesús? Pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán. Eres sano en el nombre de Jesús. Yo estoy poniendo en práctica lo que Jesús dice. Es lo que Jesús enseñó. Si mi hermano es sanado, pues gloria a Dios. Dios hizo la obra. No somos nosotros. No es uno. Es el poder de Dios que actúa a través de nosotros. Y si no sana, no, pues es que tu oración, hermano, no fue muy efectiva. Es que, no, tú como que no tienes la unción. Sí, Paco. Sí, sí, sí. Hay un boletín de oración. Y regularmente el boletín de oración Sí. es orar por los enfermos. Entonces aquí podrían decir, bueno, ¿por qué oramos por los enfermos? Bueno, también la Biblia dice que tenemos que orar por los enfermos. Exactamente. O sea, ahí lo decimos esta parte. Tú vienes diciendo, Jesús nunca oró. Sí, fácil. Tiene que ver la voluntad de Dios. Sí. O sea, definitivamente tiene que tener la voluntad de Dios si quiere que sane. O sea, si Él quiere sanarte, te va a sanar. ¿Por qué no sana? No, yo cuando estaba en el oriente, tuve una situación cuando se... Yo estaba con todo el ímpetu, mi papá me empezó a enfermar, y pues yo venía y lloraba, o sea, estaba en el proceso. Y cada vez más, Señor, pues si te estoy sirviendo, no, o sea, yo pensaba que Dios tenía que hacer mi voluntad, porque yo lo estaba sirviendo. Hasta que un día hablé a la casa de mi papá, y algún día la hermana se acercó y me dijo, tu papá ya estaba sirviendo. Tú eres egoísta, la voluntad de Dios es que ya está. Y entonces entiendes que la voluntad de Dios siempre va por encima de todas las cosas. Entonces, alguien si sabe primero qué es la voluntad de Dios, y él te puede pasar. Pero es la voluntad de Dios. Y bueno, tenemos que orar por nosotros. A lo mejor ahorita oramos por nosotros.
no están, no podemos, ¿no? Pero como hermanos. Mateo 18, 19, otra vez os digo que si no se pusieran de acuerdo que quiera acerca de cualquier cosa que tú quieras, mi Padre que estamos. Amén. Entonces estamos creyendo en esa palabra, ¿no? Que se dé por bueno, eso como parece. Sí, no, y está bien. Precisamente la palabra de Dios dice eso, hermano Paco, porque dice que la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea, es el Señor, por gracia, el que hace. Y el ejemplo es claro. Esto es en la práctica. Esto es en la práctica. Cuando yo tengo frente a mí a un enfermo, tiene una necesidad en ese momento, yo no le puedo decir, pues vamos a estar orando por ti. No, espérate tantito, bien dice ahí en Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. O sea, la fe es que creo que puede ser, creo que hay posibilidad de que sea sanado. Esa es la fe. ¿Cuál es la obra? Pues yo voy a poner manos sobre ti y en el nombre de Jesús eres sano. Dice que tenemos como que En el nombre de Jesús recibe la vista. En el nombre de Jesús que se enderece tu espalda. En el nombre de Jesús que se acabe ese dolor. Eso es lo que yo debo de hacer en la práctica. Jesús nos mandó poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y un ejemplo claro, ¿no? Cuando los discípulos llegan a la hermosa, ¿no? Que está el paralítico. Le dice, yo no tengo oro ni plata, Pero lo que tengo te doy. O sea, el poder, la opción que ellos ya tenían, dice, en el nombre de Jesús, levantan. es lo que se tiene que hacer. Sin tanto rollo, sin tanta maroma y circo, no. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, recibe la vista. Si pasa, gloria a Dios. Si no pasa, gloria a Dios. Porque yo estoy poniendo en práctica los principios que estoy aprendiendo de Jesús. ¿Quién va a hacer la obra? Pues es Él. Es Él, es Él. Pero es cierto, oramos unos por otros. Por eso repito, esto es en la práctica, en la práctica. Cuando yo tengo frente a mí la necesidad, cuando hay alguien frente a mí que está enfermo, en el nombre de Jesús, eres sano. El trabajo que hacemos independiente a la práctica, que justamente como nos decía Paco, como nos decía Beto, es a través de la oración. Voy a interceder, es una oración de intercesión. Intercedo por las necesidades de otros. Oren unos por otros. Eso es lo que nos manda la Biblia, orar los unos por los otros. Así oramos como por sanidad, como por cualquier otro tipo de cosas, alguna necesidad física, emocional, espiritual. Lo estamos haciendo, pero esto es en la práctica. ¿Ibas a decir algo, Alex? Tienes que hacerlo, la palabra posiblemente en dirección a la inclusive los discípulos de Jesucristo no pudieron sanar de demonios. Dijeron, ¿por qué no pudimos? Y les dijo por su falta de fe. Entonces, mientras tú más plantillas, Dios te empieza a dar mucho. Tienes que tener fe, porque tenemos que hacer algo de fe cuando le dijeron, porque prendieron las piedras y le dijeron, María, es que ya apesta. Ya no, es mejor ten fe y Dios va a hacer la obra. Nosotros luchamos con la nosotros tenemos que tener una fe y decir adelante que sea la voluntad, que dice en Isaías, los caminos no son los caminos de los pensamientos de los Por ahí decía un hermano, no me puedo acordar, eso fue apenas reciente, decía que, ya me acordé, Dios se encarga de hacer lo imposible, ¿no? Nosotros nos toca aquello que es posible. Y ponía el ejemplo ahorita con aquellos que quieren ir a servir a Dios a otras naciones y están esperando, no sé, a recibir una visión, a que Dios les diga en el oído, levántate, hijo, te voy a mandar a X lugar. Y están esperando eso. ¿O qué es poner en práctica la fe? Creyendo que Dios me va a mandar a mí en otro lugar. Me comienzo a preparar. Quiero servir en otro país, pues tal vez va a ser 100% seguro que tengo que aprender otro idioma.
¿Y el idioma universal cuál es? El inglés, pero resulta que ni el mexicano sé, ni el español sé. No, me tengo que preparar, no digo mexicano porque pues, es el español nuestro y a veces ni ese lo sabemos, pero digo, me tengo que preparar. Y hablo de algo secundario, porque lo primario es, me tengo que preparar espiritualmente. Tengo que ser una persona de oración, tengo que ser una persona que lea la Biblia. El resultado de lo que estamos haciendo viene a través de la oración. ¿Y cómo voy a saber qué oro? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia es algo que se complementan el uno al otro. Tiene la misma importancia la oración, tiene la misma importancia la lectura de la Biblia. Es uno con el otro. No es que uno tenga más importancia, el otro menos, no. Dependen uno del otro. Porque si no leo, pues puede que ores mucho, pero ¿qué estás orando? Pues lo que se me ocurre. No, la Biblia te dice cómo tienes que orar. ¿Cómo tienes que orar? Entonces es uno dependiente del otro. Y entonces tengo una preparación espiritual. Ya tengo las bases, ya tengo la herramienta, ya tengo lo principal. Ah, bueno, empiezo a hacer lo secundario. Quiero que Dios me mande a otro país. ¿Tengo pasaporte? No, pues no lo tengo. Comienza a conseguirlo. Pues no tengo dinero, hermano. Ora a Dios para que te dé la provisión, para que te ponga una provisión, para que te dé un empleo, para que tengas oportunidad de conseguir. Ya tienes el pasaporte, ya estamos con el pasaporte. Ahora comienza a investigar qué país llama tu atención, qué país te causa curiosidad. Pues tengo un hermano que tiene ahí un gusto y una fascinación por conocer Holanda. Comienza a descubrir acerca del país, qué hay en el país, cuál es el comportamiento de la gente, cuáles son las costumbres, si hay iglesias con las que te puedas acercar. Entonces ya estoy poniendo en práctica algo. Y entonces en el momento menos esperado va a llegar Dios, ¿sabes qué, hijo? Vámonos para allá. Pero es practicar, es hacer. Porque pues sentados no. Veo la necesidad de un enfermo, híjole, mi hermano se ve bien mal. Y ya se acabó la reunión y en la casa me pongo a orar por él. Y viene la reunión de la siguiente semana, híjole, yo lo veo, si lo sigo viendo igual. Y te sigues yendo a tu casa. Y estoy orando por él. No, pon las manos sobre él. Pon las manos sobre él y sánalo. Porque es lo que Jesús manda que nosotros hagamos. Actuar de acuerdo al modelo de Jesús, de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, de acuerdo a lo que vemos también en el libro de los Hechos hacer por parte de los apóstoles. Nos pone el ejemplo Beto, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre pegó un brinco y se levantó y comenzó a saltar y a gritar por todo el templo lo que Jesús había hecho con él. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Sexto, limpien leprosos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. La lepra era una enfermedad incurable y el que la tenía era despreciado por todos. Hoy en día hay algunos pocos leprosos en el mundo, en la India. Ya no es común. El leprosismo de hoy es el COVID-19, el SIDA y otras enfermedades incurables y contagiosas. Dios puede sanar el COVID y el SIDA. Hay muchos testimonios actuales de quienes han sido sanados de SIDA y COVID por Jesús. Sí se puede hacer. Un discípulo no solo lo puede hacer, lo debe hacer, pues es una orden que se le ha dado. Y lo debe hacer en base a que ha recibido autoridad de parte de Jesucristo. Séptimo, resuciten muertos. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva.
La muerte es lo único que el hombre no ha podido ni siquiera lidiar. Es contundente, es inevitable, pero los discípulos pueden y deben resucitar muertos. Pedro lo hizo cuando fue llamado por quienes estaban en el reino a favor de alguien que había caminado en el reino. Pablo lo hizo por un joven que estaba escuchando acerca del reino. Ambos fueron discípulos y fueron equipados con autoridad para resucitar muertos. Pedro recibió el entrenamiento con Cristo en la carne. Pablo con Cristo en el Espíritu. Nosotros tenemos la misma oportunidad que Pablo. 8. Octavo, echen fuera demonios. Echen fuera demonios. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Es una orden también. Lo que más sorprendió a los discípulos cuando volvieron de ir fue que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Jesucristo mismo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es una promesa. Yo no tengo que andar buscando endemoniados, ni convocándolos, ni mucho menos invocándolos. Si alguien tiene un demonio, dice Cristo que lo eche fuera. Por eso debemos estar equipados por Jesucristo con autoridad sobre ellos. Para eso debemos ser discípulos. ¿Cómo podemos obedecer esta orden de Jesús de echar fuera demonios en la práctica? Es cierto, mucha gente anda buscando demonios por todos lados. O ya te ven demonios por todos lados. A todos le encuentran demonio. Y puede que sí, pero espérame tantito, pues no se trata de eso. Y hay incluso, ¿no?, ministerios enfocados a la liberación. Y que si recibiste el don de liberación, pues ese es tu trabajo. Ir a cada lugar en el que sepas que... Y ahí andas investigando. ¿Dónde hay endemoniados? Y los vas y los buscas. No, ese no es el trabajo. Ese no es el trabajo. Nuevamente, ¿cuál es mi trabajo? Predicar el evangelio de Jesucristo. Mientras pongo en práctica el trabajo que Dios me encomendó de predicar su palabra, se van a presentar eventos en los cuales tenga que actuar de acuerdo al modelo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando se le presentaba un endemoniado? ¿Qué dijo? ¿Qué le decía Jesús? Fuera, sal de él, fuera. Sal, el espíritu mudo, le dijo a uno, ¿no? ¿Y qué hizo? En ese momento se fue. Y en el nombre de Jesús echamos fuera los demonios. En el nombre de Jesús, sal de él. Hay una experiencia que cuenta en el Cayo del Pastor respecto a esta enseñanza de echar fuera demonios. Y donde este hombre pone en práctica esto, está un endemoniado, le dice al endemoniado, en el nombre de Jesús, sal de él. Y el endemoniado le contesta, pues, ¿y tú quién eres como para obedecerte a ti? Cuando como que se quedó así, como que no supo qué hacer. Y en el momento, pues, pensó y Dios le hizo saber. Y le dijo al demonio, pues que no es por mi nombre, es en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús tiene poder para que tú salgas fuera. Y en ese momento el demonio salió y la persona quedó quedó libre de eso. Es algo que se tiene que poner en práctica, es algo que se tiene que ejecutar. Y aquí es importante distinguir qué es estar endemoniado y qué es estar oprimido. El cristiano no puede estar endemoniado. Una vez que tú has recibido a Jesucristo, Jesús habita en tu corazón y jamás se va a salir. El Espíritu Santo de Dios se vuelve uno con nuestro espíritu. Ya estamos unidos, estamos sellados. Ya le pertenecemos a Dios. Ya hay alguien que está ocupando ese lugar en nosotros. Ya no estamos vacíos, ya no estamos huecos, ya está Dios presente en nosotros, ya está Jesús en nuestro corazón. Ese es un ejemplo, ese es el caso de un cristiano, pero el cristiano puede ser atormentado, el cristiano puede ser, ¿cómo les había dicho la otra palabra? Se me fue. Puede ser oprimido por un demonio, sí, sí puede ser oprimido por un demonio. Y puede que haya ciertas manifestaciones físicas que den lugar a que yo piense que la persona está endemoniada, pero no es así. ¿Por qué razón el cristiano llega a ser oprimido? Porque se ha apartado de Dios,
se ha apartado de Dios y ha dado lugar a que los demonios lo atormenten. ¿De qué forma? Hay muchas formas. Vicios, perdón, ¿por la qué? Sí, 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 sí. Obviamente por como resultado de la carnalidad, ¿no? Vicios, pornografía, drogas, alcohol, eh, tabaco, juego, muchas cosas, muchas prácticas que son ilícitas ante los ojos de Dios, pecado como tal. Entonces yo estoy dándole lugar al diablo. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues eso, oprimido, voy a tener pesadillas, voy a tener malas experiencias, voy a estar atormentado, no voy a poder dormir. Ese es el resultado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Y no solamente el cristiano, también la persona que no es aún creyente. Hay una sola herramienta que tenemos. Bueno, son dos, ya las hemos mencionado. La palabra y la oración. La palabra y la oración. La palabra de Dios libera. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios echa fuera todo demonio. Lo mismo que hace la oración. Entonces, el cristiano que está teniendo este tipo de experiencias, a pesar de que, repito, ya es cristiano, se ha permitido todo esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que poner en práctica? Volverse a Dios con todo su corazón. Renunciar a eso. Porque dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Oración y lectura, oración y lectura, oración y lectura. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues va a ser libre de eso. ¿Qué pasa con aquel que no es cristiano? Entonces, ¿sí puede ser endemoniado? Sí. Sí, Jesús lo explica y pone un ejemplo de esto. Así que una vez que la persona es liberada de ese demonio, el demonio sale de él y toma a otros 7 peores que él, regresa a su antigua casa, a la persona, y haya aquella casa vacía, limpia, adornada, ya está fresquecita, está bien arregladita, ya la persona ha habido un cambio en él. Pero ¿qué pasa? Sigue vacío. ¿Por qué sigue vacío? Porque sigue sin Dios en su vida, no tiene a Cristo en su corazón. Y aquel demonio viene y toma a los otros 7 con él y habitan, y el estado de aquel hombre, de aquella persona, se vuelve peor que el primero. Yo creo que fue lo que pasó con el Gadareno. Legión, tenía una legión de demonios. Imagínate cuántos salieron y entraron. Una cantidad impresionante de demonios. Por eso el hombre tenía tal fuerza. Lo amarraban con cadenas, con grilletes y de todo lo deshacía. Todo lo deshacía. Pero ¿qué pasó con ese hombre como con cada uno de los endemoniados que se pusieron frente a Jesús? En el nombre de Jesús. ¿Y se acuerdan de aquella ciudad a la que Pablo, no recuerdo si fue con Bernabé o era con Silas, llegaron? Y cada que pasaba por ahí, había una muchacha. Pablo y Silas, ¿verdad? Cada que pasaba por ahí por el pueblo, había una muchacha que tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación. Y yo sé quiénes son estos y eso y el otro. Y llegó un momento en el que le colmó la paciencia a Pablito. ¿Y qué hicieron? Lo echaron fuera. Cállate y sal de ella. En el nombre de quién? ¿De Pablo? En el nombre de Jesús. Y hubo quienes lo intentaron. En el nombre de aquellos que predican, de aquel que predica Pablo, sal de él. ¿Y qué salió? ¿Qué pasó con aquellos? Les dieron pero una buena revolcada que hasta los mandaron desnudos, ¿no? Y sácate de aquí a Pablo y a ti, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Por eso es que lo que nosotros hacemos, los principios que ponemos en práctica referentes a las enseñanzas de Jesús, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque es Jesús quien tiene el poder. El poder no es nuestro. No tenemos ningún poder. El poder es de Jesús. Por eso, Él se lo dice a Pablo, ¿no? Dice, 3 veces he rogado al Señor que te la dispone en la carne.
pero me ha dicho, básate en mi gracia para que mi poder se perfeccione en esa virtud. Amén. Y es mediante el poder de Jesús que nosotros podemos hacer las cosas. Pero es importante que hacerlas, ponerlas en práctica, de acuerdo a lo que Jesús enseñó. A veces está el endemoniado y se le vienen encima varios. Y hasta rock and roll le toca, ¿no? Patadas, puñetazos y de todo para tratar de controlarlo. Espérate, ¿qué estás haciendo? Así no es, así no es. Así no es y nunca lo vas a poder controlar. Nunca lo vas a poder controlar. Por tus fuerzas jamás vas a poder. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En el nombre de Jesús, sal de él. En el nombre de Jesús, cállate y sal de él. Y tiene que salir de él. Nuevamente es el resultado. ¿Y el resultado de qué es? De estar predicando la palabra. De estar poniendo en práctica aquello que Jesús me mandó a hacer. Sí, Alex. A veces, cuando nosotros vimos la de Dios, tu voz y la del Espíritu, entonces también si puedes un pajarito, y la palabra de Dios dice, ponte de acuerdo con el mensaje. Y decís, sí era eso, pero la sangre de Cristo me ha limpiado. Entonces, ¿para qué discutes? Decía esa persona. Pero gracias a Dios, hoy la sangre de Cristo me ha limpiado. Entonces, no se discute con la persona, ponte de acuerdo, sí, y hagan eso. Y ya no los dos con la sangre de Cristo me ha limpiado. Amén. Y volviendo a lo mismo, porque el poder no es nuestro. Pues sí, es por el mismo caso de este hombre, ¿no? Sí, tienes razón. Dice, pues sí, en mi nombre, pues no, pero en el nombre de Jesús sí. En el nombre de Jesús sal de él. Si era esto, si era aquello, porque a veces es lo que los demonios hacen. Se burlan de uno, te señalan. Sí, sí lo soy, sí lo era, pero en el nombre de Jesús no es por mi poder, no es por mi capacidad, es por el poder de Jesús que actúa a través de nosotros. Y nuevamente, ¿por el trabajo de qué? El trabajo de la predicación. Pero el trabajo que nosotros hacemos, repito, y que nos quede bien claro, tiene que ser acompañado de la palabra y de la oración, de la Biblia y de la oración. Número 9, den de gracia lo que recibieron de gracia. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Debemos dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. No debemos cobrar por lo que Dios nos ha dado. No debemos cobrar por las sanidades. Muchos lo hacen, recogen ofrendas con el pretexto de que hubo gastos de auditorio y propaganda. Cuando Jesucristo juntaba a la gente les daba. Ahora, la mayoría las junta y les pide. Debe ser gratis porque Dios no nos ha cobrado nada. Número 10, no se provean de oro, ni plata, ni cobre. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Jesús manda que no se lleve dinero. ¿Por qué? Para depender totalmente de Dios y para ayunar en caso de que no queramos. Cuando no hay dinero se ayuna muy bien, pues no hay de otra. El obrero es digno de su salario. Si me contrata Coca-Cola, ¿quién me debe pagar? Pues ellos. Y si me envían también, ¿se preocuparía algún enviado de ellos por el dinero? Seguro que no. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto por el dinero los que dicen ser enviados por Jesucristo? Por eso Pablo clamaba, soy apóstol, enviado no de mi nombre ni por hombres, sino de Jesucristo. Si Jesucristo te envía, Él te va a sostener. ¿Cómo? Elías lo sostuvo con cuervos y con una viuda. Solamente obedezcamos y asegurémonos
que nos envió Jesucristo. Eso es más que suficiente. ¿Por qué no debemos preocuparnos por el dinero cuando Dios nos envía? Dice por ahí un amigo, ¿no? Le decía, oye, ¿qué crees? Le digo, estamos platicando. Ando preocupado porque tengo que pagar esto y tengo que pagar al otro y tengo que pagar aquello. ¿Y por qué te preocupas por dinero? Y si no tienes nada, preocúpate cuando lo tengas y tengas que hacer algo al respecto. Pero si no tienes dinero, ¿para qué te preocupas? No te preocupes por dinero porque no lo tienes. No lo tienes. Es cierto, ¿no? Que hay un problema muy serio, yo se los he dicho, ¿no? Todos sin excepción, esa es la mayor preocupación en nuestra vida. Y el que diga que no es así, pues es mentiroso o es muy espiritual. Pero la principal preocupación que hay en la vida del ser humano es económica. ¿Y cómo va a ser para resolver esto y para pagar esto y para pagar el otro y esto y el otro y aquello? Y la verdad es que tanta vuelta, tanta preocupación termina un momento en el que nos consume y genera una desesperación, estamos angustiados, sudando, nerviosos, no nos podemos concentrar en nada, no podemos ser parte de una plática porque aquí en la cabecita está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas el mismo tema. Cuando es Dios quien te está enviando a hacer su obra, Dios se encarga de proveer. Dios se encarga de poner los medios. ¿Cómo? Inexplicable muchas veces. Inexplicable muchas veces. Pero Dios se encarga. Yo no tengo por qué andar cobrando, porque es cobrar, eso es cobrar. Y no es otra cosa más que cobrar, es prostituir el evangelio y prostituirme a mí mismo. Yo no tengo por qué estar cobrando por predicar la palabra. No tengo por qué estar cobrando por ir a orar por una familia. Me acuerdo hace tiempo que dos hermanos de dos iglesias, dos pastores de dos iglesias, se pusieron en contacto conmigo porque querían que tanto en una congregación como en la otra se les anunciara lo que nosotros hacíamos en Fundación Emanuel con el tema carcelario, para ver quién de los de sus iglesias querían participar en esto. Ya me reuní con ellos, les expliqué lo que hacíamos, les dije que yo les podía dar el estudio de la preparación para nuevos voluntarios y todo bien, todo perfecto y estuvieron de acuerdo. Y después de que les terminé de anunciar todo esto, de hablar esto con ellos, y me lo dijeron así tal cual, ¿no? Sin tapujos y directo. Y me dijeron, nosotros sabemos que el obrero es digno de su salario. Así que tú dinos cuánto nos cobrarías por darnos la capacitación. Y yo no les dije, espérame tantito. ¿Cómo que cuánto te voy a cobrar por darles el curso? Les dije, no, mal estaría yo de cobrar un solo peso por hacer esto. Es clara la escritura. Lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de gracia. De gracia recibí la palabra de Dios, de gracia la voy a entregar. ¿A quién le sirvo? ¿A Dios? ¿Le sirvo a Dios? Yo no le sirvo a la gente. Yo le sirvo a Dios. Yo no vivo de la gente, vivo de Dios. Entonces yo no tengo por qué estar, oye Paquito, hermano, llevamos ya como 2 años aquí en Fundación y estás viendo, no he recibido un solo diezmo, hermano. ¿Qué pasó? Oye, estás pidiendo la cobertura de la fundación y no le estás entrando con tus diezmos. Cuando dejaron el grupo, este grupo era nombre 6. Y pues por presentaciones, el grupo ahí controlado. Y Efraín, no sé si lo conoces, Efraín sale del sur. Efraín. Igual es muy amigo de su esposa, De Araceli. Empezamos los dos. Yo había dejado la iglesia en casa, no teníamos dinero para pagar la renta que le chingamos a ver. O sea, no le pedían de dinero, sí. Ya viene la. ¿Cómo saber si es de Dios o no? Si estábamos preocupados, vengan a la casa donde estamos.
es, ¿cómo lo puedo decir? Es muy especial, ¿no? O sea, es buena onda. Cualquiera, Paco. Cualquiera es así. Y como lo va a ver, que Dios te lo quita. Hace una semana, o sea, que 10 años. Pero dijo Jesús algo. Mi yugo es fácil. Y si es de Dios, no lo vas a hacer. Y pues, aunque tú eres, que estás predicando la palabra y estás haciendo así, dices, pues, no creo. Porque los entrenamientos no se quieren cansar. No tenían que no que los meta a mi casa, Señor, si es tu voluntad. Y llegó la mamá de un amigo que de verdad, cuando a mí me pasó eso, se dio cuenta que era porque estábamos con la duda, ¿no? ¿Cierto? La de Dios, y se vuelve a mujer que no tiene cuidado de su obra, de su obra. Entonces, el sí es el Dios. Y a partir de ese momento, pues nos ofertas después nos llevaron todas las defensas. Y así los vecinos después nos quedamos en el segundo. Ya habíamos aprendido, pues vamos a hablar. Si no, en la noche, bueno, antes de la noche, nos llevaron pan, nos llevaron hombres y nos ganaron 3 o 4 estilos. Y he aprendido en este lugar. O sea, había gente que dice, ¿sabes qué? No tiene casa. Y Dios también es así, porque al dueño no les puedo pagar con beneficiarios ya. Que nos va a apoyar porque nos apoya. Pero he aprendido a que Dios realmente se hace cargo de eso. Sí, es responsabilidad de uno enseñarle a la gente a estar a cuentas con Dios, enseñar a la gente respecto a los diezmos, respecto a las ofrendas y qué es lo que se tiene que hacer con ellas y para qué están dados. Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo, pero no es mi responsabilidad decirle, a ver, ¿cuánto ganaste esta semana? ¿Cuánto ganaste, hermano? ¿Cuánto ganaste esta semana? Hermano, ponte a trabajar porque hay necesidades. No, yo no tengo que estar haciendo eso. ¿Y qué tal? Me dice, no, pues entraron 15,000. Pues hermano, yo no he visto acá los 1,500 que le corresponden a tu diezmo. No, ¿por qué? Porque así no lo enseña Jesús. Así no lo enseña Jesús. Uno no ve en el libro de los Hechos exigiendo a los apóstoles, a cada una de la gente, entrarle con sus diezmos, con sus ofrendas. Jamás, jamás. Hay casos muy particulares que vemos en el libro de los Hechos. Uno en el que el matrimonio se comprometió, vendieron su, vendieron su casa, Ananías y Zafira, vendieron la casa y ellos dijeron, lo que recibamos, así enterito, lo traemos para acá. ¿Qué hicieron? Cuando vieron la lana dijeron, no, como que, espérate tantito, ¿para qué hablas? Mira, pero entonces, para que no haya tanto, vamos a sacarle un poquito, para que no nos quedamos sin nada. Entonces, disponen un dinero aparte, van con los apóstoles, le entregan a Pedro el dinero, inmediatamente el Espíritu Santo le hace ver a Pedro lo que estos dos habían hecho. El problema no era que no habían dado todo, sino el engaño y lo que hablaron. Ellos dijeron de su propia boca, los apóstoles no les exigieron absolutamente nada, ellos dispusieron, traigo todo lo de mi heredad y lo entrego. ¿Y ellos qué? Sustrajeron, ¿y cuál fue el resultado? No le mintieron a Pedro, no le mintieron a los apóstoles, le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y el resultado de ello cuál fue? Los dos. Y le dijo, así como sacaron a tu marido, te van a sacar también a ti. Y ahí van para afuera.
Hay ocasiones o hay pasajes, también se lee donde Pablo le pide a la iglesia y levanta una ofrenda. ¿Para qué? ¿Para él? Hermanos, necesito que levantemos una ofrenda porque en junio quiero viajar a Colombia con mi esposa porque hay una misión. Tenemos una misión por allá. Eso. Y necesito que levanten una ofrenda porque no tengo con qué irme. ¿Es correcto? Pues obviamente que no, obviamente que no. Pero si soy consciente de que se presenta una necesidad en alguien de la iglesia, en algún lugar, eso sí, hermanos, ¿saben qué? Hay una necesidad en la vida de cierto hermano o cierta hermana, vamos a apoyarla. Entre todos vamos a levantar una ofrenda y hay que hacérsela llegar. Yo no estoy pidiendo, yo no tengo por qué pedir dinero para mí. No tengo que hacerlo. Yo no tengo por qué levantar fondos para mi ministerio. ¿Es tu ministerio? No, es el ministerio de Dios. Dios es el que se va a encargar de poner la provisión y de poner todo. Si es cierto que le sirves a Dios, porque si no le sirves, si no le estás sirviendo a Dios y le estás sirviendo a tu cartera, pues bueno, la cosa es distinta. Y entonces sí, encárgate de hacer campañas de evangelismo y sanidad y cobra, porque se necesitan recursos. Encárgate de hacerle ver y de hacerle hincapié a la gente que tiene que dar. Y Paquito, esta semana no entraste con el mismo, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Y Fer, hermano, tampoco me ha llegado tus días. Espérame, no, 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 no es así. Dios sabe las necesidades que cada uno de nosotros atravesamos. ¿Quién las cubre? Pues es Dios, es Dios. Y por eso Pablo lo decía, ¿no? Alex también, hermano, también. Por eso, ya. Sí, y dale duro, y dale duro. Sí, Alex. De la penitenciaría, ¿no? Y me metí 5 años. Entonces es algo increíble lo que dices en la torre. ¿No? Yo quiero servirle a Dios, pero no puedes servirle con la panza vacía, ¿no? Pero tú tienes algo. Dios te pone los recursos, los medios, y luego cuando tú me llegas, siempre te llega. Yo te preguntaba, ¿por qué se daba de él? Se daba de Inglaterra. No, porque te pone los medios para que se llegar. Ya se pone. En la mañana, ayer, podría empezar. Y nadie sabía que yo hacía trabajo de electricidad. La vecina me dijo que si le podía echar alguna luz, que ya había arreglado. Usted normalmente que eso vengo y dice que la fe no hace que las cosas, que la carga sea ligera. La fe hace que las cosas se cumplan. La angustia no hace que las cosas se queden, no, la fe hace que se lo cumplan las cosas, pero no la ligera la carga. Sí. Sí, amén. Y a fin de cuentas es Dios que pone los medios, es Dios que pone la provisión de todo lo que necesitamos. Repito, uno no tiene por qué estar haciendo público y andar, pues es la neta, es la neta. Andas echando la chillona para ver, a ver, chicle y pega. Chicle y pega. Le aviento la chillona a mi hermano, chicle y pega, porque sé que anda ahorita pesudo. Y le aviento la chillona a ver a ver si, sí, sí, a ver si, a ver si saco algo. ¿Qué estoy haciendo? Prostituirme. Eso es prostituirse. Estar buscando recursos. Yo no tengo que hacer nada por buscar recursos. Nada. ¿Mi trabajo cuál es? Yo no tengo que andar de puerta en puerta tocando a ver quién nos va a apoyar a Fundación. No, no, no. Mientras tú te estés encargando de hacer lo que Dios te mandó, Él va a poner los medios. Él va a poner los medios. Ya sé. Y ahora oye, ahora les hace falta, ahorita lo que les hace falta es ayuno. Fer. Y aquí, ¿qué es lo que nos pide? Que cuidarla, que la alimentarnos, el velar por ellas,
y hagas lo que tú quieras. Porque para que tú las cuides, para que tú veas por ellas. Y solo las que tú tienes que dar por ellas como si puedes tú dar cuenta de ellas. Y eso para mí me está tan bien, porque digo, yo no puedo hacer una cosa que sea ante los ojos de Dios. Quizás a lo mejor tengo problemas de comportamiento o de cosillas que no estoy dejando, ¿no? Pero sé que mi Dios me está apoyando y me está apoyando y me está transformando. Todos los días Él me transforma. Y esta es una de las cosas, hermano, en el cual tú tienes que ver con la iglesia. Tienes que hablar a tu prójimo, pero a ti mismo. Y eso de que enfoques el evangelio para poder sacar beneficio de ti. No, hermano, cuidado. A mí sí se me hace que es algo muy fuerte, muy tremendo, en el cual por eso dice que la palabra de Dios la bendición más que pequeña. Más le vale no haberlo conocido. Y dice que el trabajo es una piedra del reino al cual y que entonces, al imaginarme yo esta expectativa que hay por aquel que quiera una de las ovejas del Señor, cuidado. Para mí sí es algo muy delicado y en el cual tú tienes que poner toda tu pasión, todo tu desmado para hacer la voluntad de Dios. Y ahí también nos dice claramente, ¿no? Si Dios te manda a hacer algo, no tienes por qué andar pidiéndole a nadie. Exactamente. Simple y sencillamente Dios te va a mandar. Que vaya y diga, el que manda pan, decíamos nosotros, Dios te está mandando, pues Él te va a pagar. No hagas cosas buenas que parezcan malas ni al revés. Haz la voluntad de Dios para que venga el reino. Tú vas a ser bendecido y sostenido en cualquier parte donde tú vayas a hacer las cosas. Amén. Y ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Dios está mostrando la necesidad. Y hay de ti donde no la atiendas. Dios te muestra qué es lo que tienes que hacer con lo que Él te da. Y hay de uno si no lo hace. A fin de cuentas, yo lo veo así. Y creo que es así. Yo trabajo para Dios, trabajamos para Dios. Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Y en ocasiones me va a querer ocupar a mí para cubrir la necesidad de otro. Si yo no lo hago, Dios va a ocupar a otra persona para cubrir esa necesidad. ¿Para quién quería esa bendición Dios? La quería para mí. Pero como yo digo, ¿para Fer? Yo no creo que Fer tenga necesidad, Señor. Y digo, no. Cierro mi corazón para con Fer, para hacerle llegar esa bendición, porque lo veo al hermano que está bien. Pa' Paquito no, yo creo que hasta ya se pasó de tortas, Paquito. Paquito no necesita. Y cierro mi corazón contra él, pues, para eso. ¿Qué va a pasar? Dice, está bien, hijo, está bien, no pasa nada. Paco, Fer, son mis siervos. Yo me voy a encargar de proveerles de otra forma. Lo quise hacer a través de ti. ¿No quieres? Te perdiste la bendición. Porque es clara la escritura que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces son los dos polos, ¿no? Aquel que está anunciando y preocupado y haciéndole ver a todo las necesidades que tiene para ver quién interviene, quién le ayuda en su trabajo, en su ministerio, y aquel que cierra su corazón para poder bendecir a otros. Y a fin de cuentas es Dios el dueño de los recursos. Si Dios te envía, Dios te provee. Dios te provee. Y te da para ti y te da también para bendecir a otros. Y lo importante de todo, ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Vamos a continuar para terminar. En una reunión de líderes bautistas a fines del siglo XVIII, un ministro recién ordenado defendió el valor de las misiones en el extranjero.
fue interrumpido bruscamente por un ministro mayor que dijo: joven, siéntate, eres un entusiasta. Cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin consultarnos ni a ti ni a mí. Que tal actitud sea inconcebible hoy en día se debe en gran medida a los esfuerzos posteriores de ese joven llamado William Carey. Se convirtió siendo muy joven y asumió con entusiasmo su nueva fe. Y aunque poco educado, el joven convertido tomó prestada una gramática griega y procedió a aprender griego del Nuevo Testamento. Cuando su maestro murió, se dedicó a la fabricación de calzado en la cercana Hackleton, donde conoció y se casó con Dorothy Plackett, que pronto dio a luz a una hija. Pero la vida del aprendiz de zapatero fue dura. Su hija murió a los 2 años y su salario era insuficiente. La Gran Comisión. Carey estaba impresionado con los primeros misioneros de Moravia y estaba cada vez más consternado por la falta de interés misionero entre sus compañeros protestantes. En respuesta escribió sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Argumentó que la Gran Comisión de Jesús se aplicaba a todos los cristianos de todos los tiempos y criticó duramente a los creyentes de su época por ignorarlo. Al respecto dijo: las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría. Carey no se detuvo allí. En 1792 organizó una sociedad misionera y en su reunión inaugural predicó un sermón llamado «Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios». En un año, Carey, John Thomas, un ex cirujano, y la familia de Carey, que ahora incluía 3 niños y otro niño en camino, viajaban en un barco rumbo a la India. Extraño en tierra desconocida. Thomas y Carey habían subestimado lo que les costaría vivir en la India, y los primeros años en este lejano y desconocido territorio fueron muy duros. Cuando Thomas desertó de la idea de ser misionero en India, Carey se vio obligado a mudar a su familia repetidas veces mientras buscaba un empleo que pudiera sostenerlos. Las enfermedades atormentaron a la familia, y la sociedad y el arrepentimiento marcaron esa temporada. Pero a pesar de las luchas, Carey aprendió bengalí con la ayuda de un experto, y en unas pocas semanas comenzó a traducir la Biblia al bengalí y a predicar en pequeñas reuniones. Cuando el propio Carey contrajo la malaria, y luego de que su hijo Peter, de 5 años, muriera de disentería, su esposa Dorothy colapsó y su salud se deterioró rápidamente. En diciembre de 1800, después de 7 años de labor misionera, Carey bautizó a su primer converso, Krishna Pal, y 2 meses después publicó su primer Nuevo Testamento en bengalí. Durante los siguientes 28 años, Carey y varios expertos más tradujeron la Biblia completa a los principales idiomas de la India. También buscó una reforma social en India, que incluía la abolición del infanticidio, la quema de viudas y el suicidio asistido. Para cuando Carey murió, había pasado 41 años en la India. Su mayor legado, sin embargo, fue en el movimiento misionero del siglo XIX que inspiró misioneros como Adoniram Judson, Hudson Taylor y David Livingstone, entre miles de personas más, fueron fuertemente influenciados por el ejemplo de Carey. Mientras los cristianos de Occidente viven en su gran mayoría un cristianismo cómodo y complaciente, y mientras millones de personas viven sin conocer el Evangelio, la vida, la obra y el ejemplo de William Carey son más pertinentes que nunca.